Hola, señores, y sean todos bienvenidos una vez más a este podcast Rumbo a Cima 2025, donde queremos que tú conozcas la historia de nuestros speakers de lujo de nuestro Congreso Internacional de Migración y Aliados, CIMA 2025. Y hoy tengo el honor de tener junto a nosotros a una persona que definitivamente se ha convertido en el mentor de muchos de los que hoy estamos ejerciendo en diferentes lugares del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en República Dominicana y me podría decir que en América Latina. Alguien que en algún momento de su vida decidió compartir sus historias, su conocimiento en la parte profesional como abogado de inmigración y nos permitió a nosotros, a través de su conocimiento, amar y enamorarnos de esta área. Pero yo no hablaré más, sino que sea él que a través de este podcast nos cuente su historia y nos permita conocer un poquito más de él. Bienvenido, maestro Luis Alberto Guerra. Hola, hola, ¿cómo estás? Súper bien, maestro, súper bien. ¿Y usted cómo está? Excelente, excelente, un gusto verte como siempre, acá contento, haciendo lo que nos gusta, trabajando en Definitivamente. inmigración. Maestro, de verdad que desde Migra Consul Academy queremos darle formalmente la bienvenida a esta comunidad. Señores, antes de que él pueda contarnos un poquito de nosotros, debo decirle que el maestro Luis Alberto Guerra lo conozco hace muchos años, solo a través de sus videos de YouTube, que al igual que yo, muchos otros profesionales se han formado y se han enamorado de la inmigración a través de todo lo que él ha compartido en sus videos en su canal de YouTube, Guerra Science. Y hoy se encuentra aquí porque nos unió en algún momento la invitación que desde Migraconsul Academy le realizamos para participar de CIMA 2024. Señores, y para mí fue una gran sorpresa y desde ahí me di cuenta, al igual que todo mi equipo, la calidad humana del maestro Luis Alberto Guerra, que aún sin conocernos, apostó a nuestro proyecto, dijo sí, y desde entonces, que literalmente ahora es un año, maestro, hablamos en agosto Sí, del el tiempo vuela. 2024, y dijo sí. Y desde ahí hemos venido trabajando otros proyectos juntos y este año, sin duda alguna, es el speaker central de CIMA 2025. Así que quería presentarles así la parte cómo nos conocimos, cómo se ha introducido en nuestra comunidad y demos oportunidad ahora para que sea él quien nos hable un poquito de él. Entonces, maestro, lo primero que debemos saber, ¿quién es Luis Alberto Guerra y de dónde viene Luis Alberto Guerra? Bueno, yo soy familia, familia de Migra Consul Academy, ya de casi un año de CIMA 2024, fue un éxito, fue una experiencia muy linda. ¿Y de dónde soy? Yo soy de Perú, yo vine a los Estados Unidos a los 15 años, soy un inmigrante que no me olvido de dónde vengo. Todavía en mis manos tengo callos de cuando yo limpiaba baños, cuando yo no tenía papeles y tenía que hacer a lo mejor trabajos un poquito difíciles de hacer, pero yo los hacía siempre con positivismo. El baño que yo limpiaba era el baño más limpio de todos. Los pisos que yo lustraba eran los más que brillaban más, porque todo trabajo dignifica a la persona. Maestro, usted acaba de decir algo importante, que usted también fue un inmigrante, es un inmigrante, porque yo siempre digo Soy que inmigrante, claro. independientemente que nos hacemos ciudadanos y estamos aquí, nunca dejamos de ser inmigrantes porque al final no olvidamos nuestros países, nuestras raíces y obviamente se nota muchísimo. Pero, ¿cómo llega Luis Alberto Guerra aquí a los Estados Unidos? Y esa parte que usted acaba de decir, para nosotros sería importante que usted pudiera compartir un poquito de esa parte de su historia. Bueno, yo vine de paseo, ¿ok? Mi tía, la hermana de mi mamá, mi tía Violeta, que seguro que también nos está viendo, ella fue a Perú de visita y en esa época llevaba una cámara, pero esas cámaras que parecían grandotas con un cassette VHS, con muchos videos de Estados Unidos que nos llevaba para verlo allá en Perú. Y ahí nosotros veíamos a la familia que estaba acá, veíamos, ellos vivían en New Jersey y también filmaron un poquito de Nueva York y wow, yo lo veía como las películas
Entonces, le dije a mis papás que quería venir de paseo y justo ya iban a empezar las clases en Perú. A eso de más o menos fue abril, marzo, abril del año del 89. Y entonces yo le dije a mis padres, ok, yo quiero ir de paseo con la tía. Entonces yo vine de paseo. Y mi tía en esa época, para ahorrar un poquito, ¿ok? Mi tía venía acá, pero ella no tenía mucha plata, ¿no? Ella tenía que cuidar el dinero, ¿no? Entonces me trajo con medio pasaje, imagínate. Medio pasaje, un pasaje de ida a Estados Unidos nada más, de Lima hasta Nueva York. Y desde ya, obviamente, yo no era abogado de inmigración, no sabía nada de leyes de inmigración, pero ya desde ese momento es un tremendo riesgo venir con medio pasaje. Entonces, en el aeropuerto le preguntan a la tía, oye, ha venido con medio pasaje, ¿cuándo se va a regresar? Y la tía le dijo, no, vine por unas semanas nada más, ya empieza el colegio en Perú y me dejaron pasar sin ningún problema. Llegué a los Estados Unidos, nos quedamos en New Jersey y me quedé desde el día uno enamorado del país. Yo me imaginaba a los 15 años que estaba dentro de una película, porque para mí todo era nuevo. Entonces, ahí comenzó todo. Me quedé, me gustó y más adelante entré al colegio, porque mis primos iban al colegio. Acá en abril todos iban al colegio, entonces yo no me podía quedar atrás. Mi tía me inscribió en el colegio, otra violación de las leyes de inmigración, y me consiguieron, no sé cómo ingresé al colegio, pero no pedía ni papeles ni nada, entonces pude entrar al colegio y al North Arlington High School en New Jersey. El primer libro que me pusieron fue de Shakespeare, yo no sabía hablar nada de inglés, pero fue un reto y poco a poco aprendí inglés y mejoré y así pasaron los años hasta que me gradué. Pero cuando me gradué tenía un tremendo problema porque ahí es cuando recién me di cuenta, oye, no tengo papeles, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, mis padres, cuando yo les dije que no me iba a regresar, ellos lo tomaron mal, ellos querían que yo me regrese porque se suponía que yo iba a venir solo como turista, pero yo les dije, mire, esta es la tierra de los sueños, yo quiero cumplir el sueño americano y me gusta y le prometo que yo voy a estudiar. Eso sí, le prometí a mis padres, yo me quedo, pero yo voy a estudiar. En ese momento no sabía que iba a estudiar, pero eventualmente terminé high Puedes school, estudiar. pero después no pude ingresar a la universidad porque tenía una pared, no tenía papeles. Entonces, ese fue el momento en que empecé a trabajar ilegalmente, un trabajo acá, un trabajo allá. Ya desde el high school yo trabajaba ah, en un supermercado en New Jersey y poco a poco, hasta que un día vino una redada de inmigración en New Jersey y me arrestaron y es cuando me di cuenta realmente lo que es no tener papeles. Pero tuve suerte porque eventualmente tuve un alivio en inmigración, que ahora esos alivios ya no hay. En esa época no habían los castigos de ahora. Pude regresar a Perú. Mi mamá tenía una petición pendiente de un tío, otro tío que en paz descanse, mi tío Jaime, y yo pude ser derivativo. ¿Y cómo se dan las cosas? Porque justo era menor de 21 años y pude ser derivativo de la F4 de mi mamá. Entonces Wow. pude obtener la residencia. O sea que definitivamente no vemos esta parte de la historia, o sea, no fue que vino con visa, se quedó y aquí después se desarrolló, sino que le tocó vivir como inmigrante, estudiar, trabajar como inmigrante indocumentado, ¿verdad? Y aparte de esto, regresar a su país y tener la ventaja, como usted acaba de decir, de que no es como ahora, que pudo regresar con su madre. Entonces ya ahí llegó legalmente a los Estados Unidos. ¿Cómo fue su vida ahí, maestro? Ya luego para entrar a la universidad, me imagino que ya con papá, Bueno, pues sí pudo entrar a yo la estuve universidad. acá en los Estados Unidos fuera de estatus desde 1989 hasta el 94, fue cuando regresé a Perú. Wow, Durante esta época del 89 al 94 pasaron muchas cosas. Dentro de ellas, trabajé con papeles falsos.
¿ok? En su momento. Después también me llegó a mi casa una, una, una registración basta para votar en las elecciones. Imagínate todas las violaciones de inmigración, pero obviamente eso pasó antes del 96, no voté ni nada, pero me llegó a la casa Le eso. llegó todo, o sea, registro, todo. Oh my God. Registro, todo, tantas historias que pasaron. Una vez tuve que pagar para obtener una licencia, y te lo digo así rapidito nomás, parecía una película en esa época en New Jersey con un amigo que también en paz descanse, un amigo de Siria, que él tampoco tenía papeles. Tuvimos que pagar a unos árabes y nos fuimos al centro de Jersey City. En esa época era una zona peligrosa, ahora ya no tanto. Ahora ya no, creo que ahora es una zona muy bonita, pero en esa época era peligroso. Nos pusieron unas capuchas, nos llevaron a unos sitios, pagamos cada uno 750, $800 para que nos den una licencia, y una licencia verdadera, y con esa licencia estuve hasta el 94. Entonces, varias cosas pasaron durante esa época. Bueno, pero una vez que ya tuve mis papeles, ah, bueno, otra cosa que pasó es que una vez que me dieron la residencia, yo era derivativo, pero yo vine antes que mi mamá. Otra Otra, más. otra violación de las leyes de inmigración. No, Me pero pararon en el usted fue el rey aeropuerto. de las violaciones de inmigración, pero no digo yo que si era abogado. Yo creo que usted, cuando empezó a estudiar inmigración, usted se dio cuenta, no, pero yo cometí un delito tras otro. ¿Y qué es esto? Pero felizmente me dieron un defer inspection en esa época en el aeropuerto de Newark y me obligaron a regresar. No me arrestaron en ese momento, me obligaron a regresar con mis padres. Mis padres tuvieron que venir inmediatamente y ya pude entrar y ser admitido como residente. No me pudieron admitir como residente en ese momento, tuve que esperar a mis padres que vinieran, primero a mi mamá específicamente. Específicamente, claro, era la beneficiaria principal. Maestro, Exacto. pero de verdad que eso está de película y quizás muchas personas, y sobre todo en esta comunidad de Migra Consul Academy, pues quizás no conocían esa parte del maestro Luis Alberto Guerra, sí, que lo vemos siempre el referente tan, ¿verdad? Señores, definitivamente todos tenemos una historia, todos hemos caminado un proceso. Y maestro, ¿cómo le surge la idea o de dónde nace el hecho de usted poder estudiar para convertirse en abogado? Bueno, hay algo que mucha gente no sabe. En New Jersey, como viví ahí muchos años, del 89 hasta el 99, en un sitio que se llamaba Patterson, en New Jersey, había una oficina de un doctor, un señor que hacía trámites de inmigración, el doctor Corazón. Jamás me voy a olvidar de su apellido, en donde mi familia siempre iba, mi familia y otros inmigrantes iban a tramitar los papeles, y de ahí yo como que me le vi el gustito a la inmigración. Pero realmente cuando yo dije quiero ser abogado de inmigración fue cuando estuve en ese proceso que me agarró inmigración y estuve detenido. A un abogado que no voy a mencionarlo, lo contratamos y no me representó, se perdió, yo tuve que defenderme yo solo en la Corte de Inmigración. Entonces yo vi la necesidad que había de inmigración, y, y encontré hacer algo que te gusta es como no trabajar el resto de tu día, y eso es lo que me pasa. Por eso que siempre me ves contento. Ahora son casi las 10 de la noche, yo vengo trabajando desde las 7 de la mañana que tuve una cita del UCIS, pero a mí me encanta lo que hago, y cuando haces lo que te gusta, todo es excelente. No, definitivamente. Bueno, yo siempre le digo desde que lo conozco, maestro, hay que hacer balance y eso definitivamente lo vemos, pero yo soy una que lo digo con la boca, pero no lo practico conmigo porque a mí me Es pasa lo difícil, mismo es si no, difícil. mira dónde estamos, ¿verdad? Claro. Pero bueno, entonces, perfecto, ahí ya le nace eso. Pero vemos que usted nos ha dicho desde el día, o sea, desde que entró al principio como adolescente, estuvo en New Jersey. Actualmente se encuentra en la Florida. ¿Cómo emigra usted de New Jersey hasta la Florida? ¿Qué le llevó hasta la Florida? Bueno, yo como no tenía mucho dinero para estudiar y solo poder dedicarme a los estudios, tuve que estudiar poquito a poquito, y a veces estudiaba part-time,
a veces estudiaba una clase, a veces un semestre no estudiaba, pero mi título de 4 años de bachillerato yo lo hice en 9 a 10 años más o menos. Me Wow. tardó muchísimo. Y un poquito irónico, el título de bachillerato, el 4 años de que me gradué, ese yo lo estimo más que mi título de abogado, aunque no lo creas, porque para mí fue tremendo logro el yo poder graduarme, pero con eso yo le cumplí a mis padres la promesa que tanto le había hecho. Yo me voy a quedar en Estados Unidos, Pero pero voy a yo estudiar. voy a estudiar. Entonces, saqué mi título después de. Y por eso yo ahora las personas que estudian en los Estados Unidos, yo le digo, tienes que tener un consejero que te diga y te explique bien las cosas, porque uno tiene que aprender el sistema. Yo tomé muchas clases que realmente ni necesitaba y eso me atrasaba y también me costó bastante dinero, ¿no? Entonces, eventualmente cuando yo vine a los Estados Unidos en el 89, viví en New Jersey hasta el 99. ¿Qué me hizo venir a la Florida? Un trabajo, ¿ok? Un trabajo. ¿Y Sí, cuál trabajo, qué trabajo le movió para la Florida? el trabajo para trabajar en el US Postal Service, al correo de los Estados Unidos. Y qué posición? O sea, ¿cómo usted empezó en ese trabajo? En ese trabajo empecé a trabajar en el correo de los Estados Unidos porque mi tío, el que originalmente pidió a mi mamá hace muchos años, él trabajó muchos años allí y un día me dijo, oye, están aceptando en el correo. Yo tomé un vuelo acá, tomé el examen y lo pasé. Bueno, mucha gente de la familia lo tomó, pero Dios quiso que yo lo pasara y lo pasé y después, unas semanas después, me llamaron a una entrevista, vine y hice un cambio. Hice un cambio y ahora te voy a contar la historia también, porque todo es parte de la historia La historia y del proceso. y todo tiene relación a inmigración también. Como te dije, yo siempre todo trabajo que yo he hecho lo he hecho con mucho cariño y yo soy de las personas que piensa que todo lo que haces lo tienes que hacer de la mejor manera posible. De 1989 hasta el 99 yo estuve en New Jersey, pero en el 91 yo empecé a trabajar en un supermercado, el ShopRite. En el 91 yo no tenía papeles, pero trabajé sin documentación o con la documentación no apropiada en este supermercado. Ya. Pero empecé, como no sabía mucho inglés, empecé limpiando los pasillos cuando se caía algo, se rompió el vidrio, yo tenía que ir con el mapo ahí a limpiar todo, a que nadie se corte, a poner la cosita amarilla para que nadie se caiga. Bonito, Eh, la cosita. Exacto, después iba a empujar los carritos, la gente, ahora no es como los carritos que hay una maquinita que te lleva, no. En esa época yo tenía que empujar los carritos en la nieve, en la lluvia, pero eso me daba, yo apreciaba mi trabajo porque yo sabía que no tenía papeles y me estaban dando un trabajo y yo apreciaba mucho ese trabajo. Bueno, yo seguí escalando, 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 a pesar de haber tenido papeles en el 94, no dejé ese trabajo. Wow. No dejé ese trabajo y tenía un gran problema. El gran problema es que el social chueco que yo utilicé en esta compañía tenía que dejarlo ir en algún momento, pero 94, 95, 96 y no podía dejarlo. Entonces yo dije, tengo que conseguir otro trabajo bueno y ya había escalado bastante en esta compañía. Y era assistant manager de esa compañía, pero tuve que decirles, ya me voy porque conseguí otro trabajo, ¿no? Un trabajo seguro del gobierno que yo en ese momento creía que me iba a quedar ahí toda la vida, ¿no? Wow, pero definitivamente, usted sabe que a través de que usted cuenta su historia, nosotros que nos toca trabajar con inmigrantes y nos toca escuchar sus historias, Mm, podemos ver muy marcado a través de su historia que todos los inmigrantes nos pasa eso. Hay mucho, yo pudiera decir que hay un cambio entre el inmigrante de ahora y el inmigrante de 7, 8 años de ahí para atrás, hasta la época incluso suya y antes. Y es que el inmigrante de esa temporada, incluso yo que vine en el 2009, yo llegué sí con papeles, pero por así decirlo, eh, cada trabajo lo valoramos, porque yo recuerdo que incluso habiendo llegado con mis documentos, yo también vine con un F4 de mi madre. ujú. eh,
era difícil conseguir un buen trabajo. Yo llegué aquí siendo abogada y me tocó trabajar en un McDonald's, me tocó trabajar cuidando pacientes, porque era lo primero que había y había que trabajar porque había que pagar. Aquí no se relaja, hay que Claro, pagar la exacto. renta, hay que pagar todo. Y yo vengo de una familia muy humilde que yo no llegué con dinero como que para pagar nada, ¿verdad? Yo venía Entonces, usted cuenta su historia de cómo usted se aferraba a su trabajo, lo valoraba y es una de las cosas que hoy en día, o sea, muchos inmigrantes no valoran. De hecho, Mm, vivimos en la pandemia una temporada donde definitivamente, ¿qué pasó? Mucha gente empezó a vivir del gobierno porque era más exacto. fácil. Entonces, es como si ahora esta generación de inmigrantes no lo ve. Hay muchos inmigrantes que sí, obvio, pero contar su historia, escuchar su historia es ver al verdadero inmigrante que hacía las cosas bien, que valoraba y que por eso, de hecho, uno se pregunta, uno que trabaja en inmigración, ¿por qué los gobiernos no han sopesado cambios significativos en la ley de inmigración para apoyar a esos migrantes que tienen años en este país haciendo un trabajo correctamente, sobre todo en el ámbito agrícola? Pero ver que usted lo cuente y decir que ya llegó Sí, con su papel y no quería dejar su trabajito y que había mira, es escalado. que ese trabajito en el 1900, del 94, del 91 hasta el 99, ya tenía 8 años en ese trabajo. Para mí, a pesar de que no tenía papeles y a pesar que los papeles que utilicé en ese trabajo no eran los adecuados, yo me aferraba a ese trabajo tanto y ganaba más de lo que yo empecé a ganar en el correo de los Estados Unidos, imagínate, en esa época. Wow. Pero tuve que tomar una decisión porque ya tenía que desligarme de ese pasado y tenía que ya empezar mi vida con mi Social Security y empezar a pagar impuestos con mi Social Security y todo eso. Correcto, correcto. Maestro, y bueno, ya sabemos cómo se fue a la Florida, cómo emigró, de dónde nació el deseo de convertirse en abogado de inmigración, dónde estudió el maestro para convertirse en abogado de inmigración y cómo fue esa transición de la universidad, o sea, para poder entrar a la universidad ya en esta nueva etapa de su vida. Bueno, yo, como te dije, yo me demoré 9 años para conseguir mi bachelor's degree, mi bachillerato, mi título de 4 años. Me demoré 9 años. Empecé primero en el Jersey City State College, después en Rutgers University, todo en New Jersey, y después ya en la Florida, ya cuando llegué y tenía el trabajo del correo, paralelamente estudié en Florida Atlantic University, que es la universidad en donde me gradué. Ok. El 4 de mayo del 2001 me gradué. Wow. ¿Y en qué tiempo, cuánto tiempo le tocó hacer, convertirse, ¿verdad?, en abogado? ¿Y cómo pudiera usted definir ese tiempo para convertirse en abogado de inmigración? ¿Cómo fueron esos años de estudio? Bueno, desde el 2001 que me gradué, como ya estaba en un trabajo del gobierno, yo pensaba en ese momento ser postal inspector. Postal inspector es como, mucha gente no sabe qué hacen los postal inspectors. Inspectores postales son como agentes del FBI, de la CIA, que trabajan para cuidar el correo de los Estados Unidos, de fraudes, de crímenes y todo eso. Entonces yo estaba en esa vía. Entonces, en el 2003, yo dije, bueno, voy a ser postal inspector, me voy a quedar acá, tomé el examen, lo pasé, pero después también me dije, no, yo no puedo dejar lo que yo quería. El doctor Corazón me gustaba cómo trabajaba, a toda mi historia de inmigración, todo lo que había pasado. Y dije, no, voy a aplicar a la escuela de Derecho. Entonces, para aplicar a la escuela de Derecho, es importante primero tener un buen GPA en la universidad Claro, y después tener un buen LSAT, ¿ok? Que es el examen que requieren antes de entrar a la escuela de Derecho y tener una buena hoja de vida. Entonces, yo me gradué en 10 años, como yo trabajaba de noches, a veces de madrugada, no era constante, estaba como a mi libre albedrío, no tenía un buen GPA. Yo me gradué, pero porque acumulé créditos, no lo hice de una buena manera, creo, y eso se fue reflejado en mis notas. claro. Ahora, después
el GPA. Eso me afectó el GPA. Después, el LSAT. Yo no tenía mucho dinero para gastar en una academia y solo estudiar para el LSAT y dedicarme a solo eso unos meses, no porque yo tenía que trabajar en el correo. Entonces, tomé el LSAT, me saqué una nota más o menos y mi historia creo que alguien la leyó y le gustó mi historia. Entonces, me aceptaron en la Universidad de Nova Southeastern University, pero me aceptaron condicionalmente. Ellos tienen un programa especial que antes de que comiencen las clases en agosto, septiembre del 2003, ese verano, también para hacer sus chivilines, creo, ponen a las personas que no están tan cualificadas para entrar de frente a la escuela, les hacen tomar dos clases y es, como dicen, sink or swim, o nadas o te hundes. Entonces, de esas clases, solo el 10% llega a la meta final y ya lo admiten oficialmente en la Escuela de Derecho. Yo dejé de trabajar en el correo 8 semanas, tomé esas clases y estuve en ese 10%. Me costó mucho, pero entré a la Escuela de Derecho. Una vez en la Escuela de Derecho, tenía que hacerlo en las noches porque yo también trabajaba. Entonces, fue, hice algo que realmente muchas personas dicen que no se puede hacer, es ir a la escuela de derecho y trabajar full time, y yo lo hice. Entonces, para mí, mis días eran, yo me levantaba a las 5 de la mañana a trabajar al correo, a regresar, me salía a la 1, 12 del día, me iba a la casa, me tomaba mi siesta, después me levantaba a estudiar un poquito y a las 4 ya tenía que estar en la universidad hasta las 10, 11 de la noche. Eso eran 4 o 5 días a la semana. Los fines de semana, estudiar todo el fin de semana. Y ahí sí, yo me gocé la escuela de Derecho, me gradué en los primeros puestos en la escuela de Derecho y ya yo desde el primer momento, algo raro es que yo ya sabía qué tipo de ley yo iba a ejercer. Nunca estuvo en duda que yo iba a ser abogado de inmigración. No, definitivamente tiene una historia muy clara, muy marcada, y lo tenía definido. Ya usted sabía desde lo que le había pasado y aquí lo ha compartido con nosotros en esa parte. Maestro, nosotros que le conocemos a través de su canal de YouTube, ¿qué le llevó a usted a empezar a compartir su contenido de inmigración a través de su canal? Bueno, una anécdota. Yo, antes de que comience a hacer videos en YouTube, yo me invitaban a las radios y pagaba unas radios de vez en cuando para que me den un espacio de 1 hora. ah, y en esa hora se abrían las líneas para hablar de inmigración. Entonces, eso de que estás en la radio, escuchas tu voz y en ese parlante que se escucha tu voz perfecta, en ese micrófono que se escucha tu voz perfecta, y me encantaba, era una adrenalina tremenda y veía que yo conectaba con la gente de alguna manera u otra, porque ellos me preguntaban, yo les respondía y había una buena química, pero después, en una reunión con unos amigos que habían venido de Perú, yo les dije, oye, mire, estoy haciendo esto, y algunas de las veces que participaba en la radio, en esa época con mi teléfono, yo hacía Facebook Live, creo que era, Ujú. y yo los grababa y le decía a mis amigos, oye, mira, esto es lo que estoy haciendo y muy emocionado. Y un amigo que era una persona era un genio en lo que es las comunicaciones, me dijo, mira, a Luchito, porque los amigos de colegio me dicen Luchito, está excelente lo que estás haciendo, bueno, pero después de esa hora que tú estás y esa adrenalina ya se va y ya ese momento se pierde porque se quedó en las ondas radiales y nada más. En cambio, ahora va a venir una cosa que se llama YouTube y están haciendo programas y él fue el que me dijo, ¿qué te parece si empezamos a hacer el programa? Pero él era una persona, él era porque también falleció lamentablemente, a mi amigo Gino Berríos. Él era una persona muy perfeccionista y él trabajó en Televisa, en Venevisión, trabajó en tremendos proyectos de novelas con Ismael Cala, era top, top, top.
y quería que esos videos de YouTube salgan perfectos, salgan como si fuera película. Me acuerdo que para hacer esos videos que duraban, como en esa época se hacían videos de cápsulas de media hora a 25 minutos más o menos, que era lo normal en esa época, estamos hablando de 2017, nos demoramos como 4 horas para hacer esos videos. Entonces, Wow. sí, O porque sea, él usted le quería que tocó sea ahí, perfecto, duro, duro. duro, duro. Y así empezó nuestra historia en YouTube y hasta ahora, hasta el día de hoy, tenemos el video de abogado de inmigración más visto en todos los Estados Unidos, de casi 3 millones de vistas. Cuando hablamos de 6 errores que te pueden llevar a la deportación, cuando tenga chance, míralo. Y ese video, mucha gente lo vio y así es como empezamos con los videos, poquito a poquito, pero ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Ahora los tiempos ya no son menos minutos, la gente no puede estar tanto tiempo con la atención para un video de 30 minutos o 45 minutos. No, una experiencia muy, 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 muy linda. Reaprendí migración porque una de las cosas que me enseñaron una vez es que tú realmente dominas un tema cuando se lo puedes explicar a un niño de 6 años. Entonces, de esa manera yo trataba y trato hasta el día de hoy de explicar a mis clientes sus casos de inmigración. Ellos lo tienen que entender para yo poder ayudarlos. En el caso de nosotros que le seguimos y que por eso usted se ha convertido en nuestro mentor, nuestro papá, como decimos nosotros en el caso de los dominicanos, yo creo que definitivamente eso exactamente que usted acaba de explicar es lo que nos unió. Escucharlo, verlo a través de su canal, hablando de manera, como diríamos nosotros, ¿cómo diríamos nosotros? De manera Aplatanados. aplatanado, me encanta, más dominicano ya que nosotros. Maestro, eso es así. Nosotros, yo recuerdo que cuando yo empecé a ver sus videos, yo decía, wow, siempre a mí me tocaba ver abogados de inmigración que todo lo filosofaban. Y para nadie es un secreto, como yo siempre digo, que vamos a la universidad, pero si yo le digo a mis estudiantes en la academia, se aprende haciendo. Vas a aprender, tienes que leer, tienes que estudiar, pero vas a aprender en el momento que empiezas a hacer. A Entonces, propósito de eso, sí, exactamente. Casualmente, como yo te dije que me gradué de la Escuela de Derecho, me gradué en los primeros lugares. Sin embargo, a pesar de haberme graduado en los primeros lugares, yo no pude tener experiencia práctica en ningún bufete de abogados, ningún cliente, ningún caso real, porque yo tenía que trabajar full time en el correo. Entonces, yo me gradué en los primeros lugares, mis notas muy lindas, de la escuela de Derecho, ahí sí mis notas eran buenas, ah, pero sin embargo, no pude obtener un trabajo porque mucha gente quería experiencia. Durante estás en la escuela, muchos de mis colegas podían darse el lujo de hacer pasantías y trabajar gratis. Yo no podía hacer eso. entonces a usted le tocó graduarse y abrir de una vez su propia oficina, porque no pudo tener Exacto. Abrí mi oportunidad. oficina al principio, el primer año, el 2007, no ganamos casi nada, pero yo me dije, bueno, este momento en que yo voy a empezar a aprender y me metí en la American Immigrations, me inscribí en la American Immigration Lawyers Association, muy buenos cursos. Teníamos en esa época el libro de Kurzban, yo me lo leí todo. Y hay muchas cosas que yo iba a las conferencias. En esa época no había tanto cosas virtuales, entonces tú tenías que ir físicamente, hacer preguntas. Y en esa época tenía todo este tiempo, como no tenía clientes, tenía el tiempo de yo mismo empaparme de la inmigración y cada día enamorarme más de esta profesión. Y todo Defini- lo que yo sé, todito, 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 nada lo aprendí en la escuela de Derecho. Todo me lo enseñé yo mismo con mucho orgullo. Usted sabe, maestro, que eso definitivamente lo caracteriza y de Mm. alguna manera es lo que usted transmite, porque yo creo que no hay un colega de los que ya le conocemos que no coincidamos en la forma, primero en cómo usted lo comunica, segundo, la certeza de lo que usted comunica, porque a veces no es hablar bonito, es saber lo que estamos hablando, es entender que cuando Luis Alberto Guerra se refiere a un tema, es el tema y sabe la experiencia. Entonces, de hecho, comentaba con uno de los colegas que me tocó hacer su entrevista en estos días y
está colgado ya su video, y él decía que para él ninguna etapa fue difícil porque él vivía en fe y que al él vivir en fe, él entendía que cada situación, por difícil que fuera, venía a abrir otra. Entonces, quizás para usted ver que no lo aceptaban en ningún lugar, si lo hubiesen aceptado, le hubiese tocado pasar años, como otro abogado, colega que entrevistamos, que dijo que le tocó trabajar años para una non-profit sin ganar nada y luego ganando chele, como diríamos nosotros. Entonces, Bueno, usted se sí me sacrificó para aceptaban, pero usted. no el salario que yo quería, porque acuérdate que yo trabajaba en el correo y tenía un buen salario. No iba a dejar el salario del correo, los beneficios para cualquier trabajo, ¿me entiendes? Entonces, Claro, claro. Entonces, también eso. Entonces, todo en la vida, tomando siempre la enseñanza a través de su historia, todo tiene una razón de ser. Muchas veces nos preguntamos y nos cuestionamos por qué esto o por qué lo otro, pero esa fue la puerta para que entonces usted tomara la decisión de abrir su propia oficina y entender que era posible y cruzar la traba. Señores, escuchen al maestro que hoy en día los preparadores, los nuevos abogados, quieren abrir una oficina y tener todos los clientes del mundo de una vez. ¿Qué usted dijo? Que el primer año, ¿qué pasó, maestro? casi no tenía ni clientes, pero ese es el momento que uno tiene que aprovechar en aprender más, a ir a academias, ir a cursos, y ahora más, es más fácil que antes, ¿no? Porque No, ahora muchas cosas se pueden hacer virtualmente. hablemos de Luis, no del maestro, no del abogado, hablemos de Ujú. Luis Alberto Guerra, la persona, el ser humano. Cuéntenos, Luis, su familia, ¿qué significa para usted? Mi familia es todo. Mi familia es todo. Yo estoy casado con Olga Guerra, mi hermosísima esposa, como siempre lo digo en nuestro programa El Cafecito de Inmigración. Tenemos 3 hijos, 2 perros, una familia muy linda. Ahora tenemos un nieto, okay, Alaya. También nuestros suegros, mis suegros, y mi papá falleció, pero mi mamá también está con nosotros. Mis cuñados, mi hermano, el núcleo familiar, somos muy, 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 muy unidos. ¿Qué disfruta de su familia? Qué lindo escucharle. No se puede imaginar lo lindo que se vio su semblante al hablar de su familia, lo importante que es para usted. ¿Qué le gusta hacer con su familia a Luis Alberto Guerra? Me gusta que estén felices, que siempre estén contentos, que la pasemos bien, unidos, siempre sabiendo que todo lo que tenemos, ya sea material o ya sea espiritual, todo proviene del de arriba. Nunca olvidarnos que Dios nos da todo y nos lo quita también. Pero uno se va de esta tierra, uno solo tiene, no las cosas materiales, uno tiene que dar un legado. Y eso es lo que yo quiero dejar un legado para mi familia. Qué lindo, qué lindo. Luis, una pregunta. Usted viene del país de la mejor gastronomía. Sin embargo, dicen por ahí que a veces en casa de herrero, asador de palo. Si le preguntáramos a Luis su comida favorita, ¿qué le gusta a Luis comer? ¿Qué usted nos diría? A mí me gusta comer lo que hace mi esposa. Mi esposa hace una cosa que se llama pastelón. Es creo que es dominicano, panameño, pero es como una pizza que le pone una carne y es dulce y plátano, es muy, muy, muy rico. O pastelón de plátano maduro. Algo así, le pone, pero es muy, muy delicioso. Es Ah, pero maestra, pero usted tenía que decirnos, pues yo no le brindé ni un solo pastelón de plátano maduro. Viene pastelón de plátano maduro en RD exacto. para el maestro. Entonces, ese es el plato que más me gusta. Rarísimo porque Perú tiene tremendos platos, pero mi esposa, ese pastelón que lo hace delicioso. Ahora mi esposa también hace, a mí no me gusta el ceviche, yo soy de Perú, pero no como ceviche, pero mi esposa hace un ceviche que a mí me gusta. Entonces, O sea es, que a su esposa, o sea, a la queridísima Olga, le gusta cocinar y usted le encanta que ella le cocine. O sea, mire qué lindo dijo, me gusta lo que mi esposa me hace. y una cosa que mi mamá le dijo a Olga cuando nos conocimos, ¿no? Y cuando ya decidimos en casarnos, mi mamá le dijo, mira, te voy diciendo desde ya que el Luchito, me dice mi mamá, no hace nada.
Y es verdad, no hago nada. Lamentablemente, de la manera que fui criado, muy tradicional, machista, yo nunca entré a la cocina, yo nunca limpiaba. Acá fue cuando yo vine a agarrar un mapo la primera vez, cuando empecé a trabajar, cuando no tenía papeles, a limpiar un baño con un cepillo de dientes ahí, las ranuras, increíble. Pero eso me enseñó mucho a valorar todo lo que uno tiene y siempre a pensar en más y siempre tener metas y siempre llegar a una meta y escoger otra meta y seguir siempre adelante. Maestro, Ujú, en esa misma línea, si le preguntáramos en las cosas que le gusta hacer de manera personal, ¿qué le gusta a Luis Alberto, aparte de trabajar, que ya sabemos que es su principal hobby? Pero ujú. ¿qué le gusta en su tiempo libre cuando no trabaja, cuando no está en el tiempo con su familia? ¿Qué le gusta? A mí me encanta el fútbol, el soccer, me encanta. Antes yo jugaba mucho, pero bueno, obviamente ahora ya no, pero sí, es mi pasión, el fútbol, me encanta, me encanta. Estoy con ansias ya en que venga el Mundial acá a los Estados Unidos para poder ir a algunos partidos. Y eso es algo que los fines de semana, cuando tengo tiempo, veo algunos partidos y casualmente estaba hablando con mi hijo mayor y ese es un plan que tenemos, ir a lo mejor a Europa a ver uno de los juegos el próximo año. Excelente, excelente. ¿Le gusta la música? ¿Le gusta bailar? Me gusta el rock en español, la música, el rock de los 80 me gusta mucho. A una época muy linda, creo que todos vimos cambiar el mundo rápidamente. Hemos tenido esa transición y la música nos lleva a esos momentos en donde uno jugaba todo el día, no había computadoras, no había internet y uno era tan feliz. Entonces, la música de los 80 me encanta. Excelente. Maestro, si le pudieran, lo pusieran a elegir, usted como latino al fin, playa, montaña, río, ¿qué le gustaría más? Playa, definitivamente. Playa, caribeño, me encanta, me Y encanta. disfrutamos mucho los días de playa en familia. Muy chévere, muy chévere. Bueno, y no digo yo viviendo en esa zona. Yo soy dominicana, soy isleña, me gusta el calor de mi isla. Tenía mucho tiempo que no iba a Miami, como desde el 2014. Y bueno, Ujú. como usted sabe, en este último año, por temas de trabajo, temas de negocios, he estado viajando allá. Y digo, ay, esto es una maravilla vivir de este lado, porque No, sí, de verdad que sí, excelente. El tener la playa cerca, las piscinas ahí en la casa, excelente, eso es súper, súper, súper. Maestro, ¿usted es un hombre de fe? definitivamente. ¿Usted es cristiano, católico? Soy cristiano, aprendí a conocer al Señor a través de mi esposa. Qué lindo. Yo estudié en un colegio católico en Perú. Mi mamá es el catolicismo romano desde el principio, siempre bautizado, confirmación, primera comunión, todo. Pero cuando me, yo conocí al Señor, fue un cambio en mi vida. Yo siempre tenía algunos miedos, y uno de esos miedos era, como cualquier persona, uno tiene el gran miedo de perder a sus padres. Y ese era mi gran miedo. Y el año pasado yo perdí a mi padre y a pesar de ser cristiano fue bastante difícil, pero llegó un momento cuando mi papá estaba en sus últimos suspiros, él me agarró la mano y me pasó toda su fuerza, a pesar que él estaba totalmente débil en esa cama, me pasó toda su fuerza y fue en el momento que todo, los dots se conectaron. Ahí fue en el momento que sentí la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, en ese momento, yo sabía que era hijo de Dios, pero más que nunca le di gracias por haber tenido el padre que tengo, que tuve. Y así es todo en la vida. Todo en la vida es tener fe, saber que toda la gente me conoce en los casos de inmigración porque yo digo, no te preocupes, todo tiene solución. Pero ¿por qué digo eso? Porque yo confío en Dios. Yo dejo que Dios se preocupe.
yo no me preocupo, Dios tiene ya los caminos de cada persona. Entonces, yo se lo agradezco mucho a mi esposa porque a través de ella pude conocer al Señor, nos bautizamos yo no soy muy religioso realmente, pero yo vivo una vida que no necesita saber que yo soy cristiano o que creo en Dios, solo sígueme y ves mi estilo de vida y tú te vas a dar cuenta que nosotros estamos con el Señor. Amén, muy bonito. La verdad, yo creo que sí. Eh, Ujú, hay algo que todos coincidimos respecto de usted ujú. y es que ciertamente, no solamente como un referente, como abogado de inmigración, usted es un ser humano sumamente humilde, sumamente entregado como que a los demás, como que uno ve esa forma humana y sensible. Y lo digo porque lo he compartido con varios colegas y todos coincidimos. Y eso no se ve en todo, no se ve siempre. Y en esto que nosotros realizamos, el tener el estatus ya que usted tiene, lo coloca en una posición también distinta en la forma laboral. Entonces, ver cómo usted se entrega, en vez quizás de tener una cantidad enorme de colaboradores, ver cómo usted es ahí con su familia, con su esposa, con su equipo de trabajo, pero siempre, como usted dice, mire la hora que es y usted está en oficina trabajando, eso también dice mucho de usted y de ese estilo de vida que va de la mano pues con el Señor. Maestro, yo creo que definitivamente en el camino de la vida nos toca vivir procesos. Y usted ha contado un poco de su historia, de dónde viene, cómo emigró, cómo le tocó. Si yo le preguntara ahora, ¿cuál fue el reto más difícil que a usted le tocó superar? ¿Qué nos diría? El reto más difícil, yo creo que vivir lejos de mis padres por mucho tiempo cuando no tenía documentación apropiada fue difícil, pero en esa época también yo no sabía mucho del Señor pero ahora ya me doy cuenta que todo fue conectado. Dios tenía un plan para mí. Yo creo que como te dije, yo no sabía cocinar, yo no sabía limpiar, no sabía lavar la ropa. La primera vez que yo lavé la ropa en Estados Unidos, yo lo metí todo y todo salió de color rojo, la ropa blanca con los otros colores. Pero todo eso me enseñó. Si yo miro retrospectivamente, yo me doy cuenta que todo tenía que ser de esa manera, porque si no, no sería la persona que soy. Entonces, yo estoy muy agradecido de mi vida, estoy contento con lo que hago y yo siempre le digo a las personas que no se rindan, uno tiene que seguir para adelante, uno tiene que conseguir nuevas metas, uno tiene que progresar. Somos hijos de un rey y quiere que nosotros siempre sigamos para adelante. Amén, amén. Maestro, estamos conociéndole a través de la comunidad de Migra Consul Academy en pues esta serie de podcast de Rumbo a Cima. Entonces, a propósito de Cima, usted estuvo con nosotros en el 2024. ¿Qué expectativas tiene el maestro Luis Victoria para Cima 2025? Mi maestro Luis Victoria, un abrazo para Luis ¡Ay, Dios Victoria. mío! ¡Ay, el Dios mío! Entre ustedes los Luis, miren, qué bueno, porque usted no sabe que me pasó lo mismo con él. Y no, no, sí, así mismo, miren. No, mi hermano, Luis La Victoria. verdad, no, no. Y entonces los tengo a los dos Luis. Los dos están conmigo desde el 2024 y que yo le agradezco, como ustedes no se imaginan, por el apoyo que nos ha brindado y cómo han aportado a esta comunidad educativa de Migraconsul Academy. Pero cuénteme, maestro, Luis Alberto Guerra, ¿cómo están sus expectativas para CIMA 2025? CIMA 2025 va a ser un antes y un después en la inmigración, específicamente en República Dominicana, porque estamos viviendo un momento un poco difícil de inmigración y creo que necesitamos esa energía, necesitamos empoderarnos y eso es lo que va a pasar en CIMA 2025. CIMA 2024, para los que no fueron, fue una conferencia tremenda, fue a uno, y no porque yo haya participado, yo hasta en este momento recuerdo que a las personas que participaron en CIMA 2024, yo no los conocía personalmente, pero algunos yo los admiraba por el YouTube. En la época de pandemia, muchos veíamos lo que nos gusta, y a mí me gusta mucho la inmigración, y
ese día yo vi a personas que yo veía en YouTube y yo me emocionaba y los veía y me quedaba ahí con la boca abierta, cómo daban sus exposiciones. Y yo le decía a mi esposa, "Oh, mira, acabo de conocerlos y yo los veo en YouTube. Y ahora va a ser aún mucho mejor porque ya todos ya somos una familia y estamos yendo a República Dominicana, a Punta Cana, a Hermoso por allá, que ya lo visitamos, y hay muchas cosas que vamos a ver, que las personas se van a dar cuenta que va a ser la mejor decisión en sus vidas atender a CIMA 2025. Yo sé que va a ser aún mejor que 20, del 2024, difícil, pero yo sé que estamos bien top. Tenemos a los mejores ponentes en la actualidad. Muchas personas que están allí, que todo el mundo los conoce, no solo en República Dominicana, sino en todos los Estados Unidos. Y la organización está magnífica. Entonces, de verdad te felicito y te doy una vez más las gracias por seguirnos invitando a este tremendo proyecto. No, al maestro, de verdad que las gracias a ustedes por decir sí. Como yo les decía siempre, CIMA no pudiera existir este congreso si ustedes no hubiesen dicho sí, si ustedes no confiarían y si ustedes no se hubiesen comprometido como lo han hecho para que esto sea una realidad. Porque muchos ven el proyecto, el congreso que va a ser en octubre, pero todos sabemos que esto ha sido un trabajo en equipo, como usted lo ha dicho, como una gran familia que venimos realizando juntos para brindar lo mejor a cada participante. Maestro, si tuviéramos que preguntarle algún mensaje que usted pudiera darle a esa comunidad que está creciendo, hoy en día hay cientos, miles, millones de personas que le gusta la inmigración, que se están formando en esta área en toda América Latina. ¿Qué usted le diría? Bueno, que hagan trabajos de inmigración, pero que lo hagan, que tengan esa pasión. Si lo hacen por dinero, mejor que no lo hagan. El dinero viene y se va también, el dinero va y viene. Pero si uno hace esto con pasión, con ganas de ayudar, haciendo las cosas bien, estudiando, aprendiendo, yo creo que esta es una carrera excelente, súper gratificante. Y ahora es más fácil que en la época en que yo aprendí inmigración. En esa, como le dije, yo no necesité ser abogado para aprender inmigración. Todo yo me lo enseñé autodidacta con los casos que tenía y también cualquier persona lo puede hacer. Uno no tiene que ir a una universidad ni graduarse de abogado para hacer temas de inmigración. Es más, la mayoría de casos de inmigración no necesitan un abogado. Entonces, yo creo que eso es lo que tienen que hacer. Seguir estudiando, aprovechar todas las herramientas que hay hoy en día y hacerlo por pasión. Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, maestro, yo creo que quienes no le conocían hoy han conocido no solamente al abogado, no solamente a la persona, sino también al ser humano como tal que hemos querido y que puedan conocer su proceso, su crecimiento, cómo ha logrado el éxito, pero sobre todo cómo se ha mantenido con los pies sobre la tierra, siendo una persona que cree en Dios, que sigue siendo servicial, humilde y que su centro es su familia. De verdad, maestro, que muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de podcast Rumbo a Cima 2025. Y claro, denos usted su mensaje final. Bueno, nos vemos definitivamente en República Dominicana. Va a ser un tremendo evento, no se lo pueden perder. Y no solo, obviamente la inmigración es el centro de todo esto, pero también el networking. Vamos a conocer a otras personas que hablan nuestro mismo idioma de inmigración y vamos a compartir y pasar un momento alucinante. Los invito, CIMA 2025, no se lo pueden perder. Ahí estaremos. Gracias, gracias. De verdad que súper felices de haber tenido con nosotros aquí en casita de Migra Cónsul Academy a nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro papá, el abogado de inmigración Luis Alberto Guerra. Y no te puedes perder esta serie de
podcast Rumbo a Cima 2025, donde te estamos dando a conocer a cada uno de nuestros speakers de lujo. Atentos a nuestras redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita y, ¿por qué no?, compárteselo a otros para que también puedan conocer un poquito más del maestro Luis Alberto Guerra. Nos vemos en Cima 2025.